Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Jueves 12 de octubre, en otro tiempo, una fiesta mal entendida, mal transmitida. Se nos llamaba que el día de hoy era el Día de la Raza, como algo peyorativo. Es un día de triste historia, de triste memoria, sí. No es el descubrimiento de América, es la invasión española e inglesa a nuestro continente, no es descubrimiento. Esto ya ha quedado superado en la historia. Los niños y niñas actuales, y ahora con todos los conocimientos y con la tecnología, no se tragan ese cuento que es el día del descubrimiento. No teníamos necesidad que descubrieran este continente. Nos invadieron, esa es otra cosa. Nos transculturaron, esa es otra cosa. Nos transevangelizaron, esa es otra cosa. No hubo un encuentro, hubo un encontronazo, decimos, ¿sí? Por esto, uno de los movimientos fuertes es de la resistencia indígena, negra y popular contra esos conceptos patriarcalistas, conquistadores, invasores, imperialistas que nos quieren domesticar. Fuera ese concepto de descubrimiento de América, fue la invasión, el inicio de la invasión española, después invasión inglesa, invasión portuguesa. Esos son otros conceptos. En la primera parte vamos a avanzar nosotros y nosotras en este discurso de Monseñor Romero en la Universidad de Lovaina, en la entrega del doctorado honoris causa, el último doctorado que recibió, y estamos en esa dinámica de la dimensión política de la fe desde la opción por los pobres, y Monseñor está explicando por qué la Iglesia actúa de esta manera en la Arquidiócesis de San Salvador. ¿Por qué? Y él justifica: porque tenemos un acercamiento al mundo de los pobres. El numeral 1 de este discurso dice: la actuación de la Iglesia de la Arquidiócesis de San Salvador. ¿Por qué la Iglesia actúa así? ¿De dónde saca esa sabiduría, esa enseñanza? Bueno, de lo que los pobres le dicen a la Iglesia. La Iglesia escucha a los pobres, mira a los pobres, se queda con los pobres. La frase para hoy dice lo siguiente: en ese mundo sin rostro humano, sacramento actual del siervo sufriente de Yahvé, ha procurado encarnarse la Iglesia de mi arquidiócesis. No digo esto con espíritu triunfalista, pues bien conozco lo mucho que todavía nos falta que avanzar en esa encarnación, pero lo digo con inmenso gozo, pues hemos hecho el esfuerzo de no pasar de largo, de no dar un rodeo ante el herido en el camino, sino de acercarnos a él como el buen samaritano. Hasta aquí la frase. Quiero que le pongamos atención a la expresión que Monseñor usa: encarnación. En el Evangelio de Juan tenemos que allá está Dios, y Dios se encarna, pone su tienda en medio de nosotros. Esta figura de la encarnación es maravillosa que la use Monseñor. La Iglesia se encarna, pone su tienda en el mundo de los pobres. Por eso, bien decimos que Monseñor Romero, al ver el mundo, al ver la realidad de los pobres, se acerca, pero no da un rodeo, sino se queda, se encarna en ese mundo de los pobres. Por eso cuando el gobierno hace unas falsas acusaciones a Monseñor: es que usted se ha metido comunista. No, yo lo que he hecho es que me he encarnado en el mundo de los pobres, porque así lo hizo Dios. Él estaba ya feliz, pero se encarnó, se metió en el mundo de nosotros y nosotras. La Iglesia hace lo mismo, se encarna en el mundo de los pobres. Y al meterse en el mundo de los pobres, corre la misma suerte de los pobres. Por eso, cuando un periodista le pregunta: oiga, Monseñor, ¿y es cierto que hay persecución del gobierno para la Iglesia? No, dice Monseñor, no hay persecución, no hay un conflicto entre el gobierno y la Iglesia. Hay un conflicto entre gobierno y pobres, y la Iglesia está con los pobres. Por eso hay un conflicto
pero porque la iglesia está con los pobres. Esta es una gran realidad. No es un conflicto entre iglesia y gobierno, es un conflicto entre gobierno y pueblo. Y la iglesia está con el pueblo, gracias a Dios, dice Monseñor en una de sus frases más bellas que escuchamos de parte de él. Por eso, al escuchar hoy a Monseñor en ese discurso, él habla con autoridad. Estamos hablando de una encarnación de la iglesia en el mundo de los pobres. Oigamos a Monseñor. Número 1. Actuación de la Iglesia de la Arquidiócesis de San Salvador. En los últimos años, nuestra arquidiócesis ha ido tomando una dirección en su actuación pastoral que solo se puede descubrir y comprender como una vuelta al mundo de los pobres y a su mundo real y concreto. Inciso A. Encarnación en el mundo de los pobres. Como en otros lugares de América Latina, después de muchos años y quizás siglos, han resonado entre nosotros las palabras del Éxodo. He oído el clamor de mi pueblo, he visto la opresión con que le oprimen. Éxodo 3:9. Estas palabras de la Escritura nos han dado nuevos ojos para ver lo que siempre ha estado entre nosotros, pero tantas veces oculto, aún para la mirada de la misma Iglesia. Hemos aprendido a ver cuál es el hecho primordial de nuestro mundo y lo hemos juzgado como pastores en Medellín y Puebla. Esa miseria, como hecho colectivo, es una injusticia que clama al cielo. Medellín, justicia numeral 1. Y en Puebla declaramos como el más devastador y humillante flagelo la situación de inhumana pobreza en que viven millones de latinoamericanos, expresada por ejemplo en salarios de hambre, el desempleo y subempleo, desnutrición, mortalidad infantil, falta de vivienda adecuada, problemas de salud, inestabilidad laboral. Numeral 29. El constatar estas realidades y dejarnos impactar por ellas, lejos de apartarnos de nuestra fe, nos ha remitido al mundo de los pobres como a nuestro verdadero lugar, nos ha movido como primer paso fundamental a encarnarnos en el mundo de los pobres. En él hemos encontrado los rostros concretos de los pobres de que nos habla Puebla. Numerales 31 al 39. Ahí hemos encontrado a los campesinos sin tierra y sin trabajo estable, sin agua ni luz en sus pobres viviendas, sin asistencia médica cuando las madres dan a luz y sin escuelas cuando los niños empiezan a crecer. Ahí nos hemos encontrado con los obreros sin derechos laborales, despedidos de las fábricas cuando los reclaman y a merced de los fríos cálculos de la economía. Ahí nos hemos encontrado con madres y esposas de desaparecidos y presos políticos. Ahí nos hemos encontrado con los habitantes de Tugurios, cuya miseria supera toda imaginación y viviendo el insulto permanente de las mansiones cercanas. En ese mundo sin rostro humano, sacramento actual del siervo sufriente de Yahvé, ha procurado encarnarse la iglesia de mi arquidiócesis. No digo esto con espíritu triunfalista, pues bien conozco lo mucho que todavía nos falta que avanzar en esa encarnación, pero lo digo con inmenso gozo, pues hemos hecho el esfuerzo de no pasar de largo, de no dar un rodeo ante el herido en el camino, sino de acercarnos a él como el buen samaritano. Este acercamiento al mundo de los pobres es lo que entendemos a la vez como encarnación y como conversión. Los necesarios cambios al interior de la iglesia, en la pastoral, en la educación, en la vida religiosa y sacerdotal, en los movimientos laicales, que no habíamos logrado al mirar solo el interior de la iglesia, lo estamos consiguiendo ahora al volvernos al mundo de los pobres. Llegamos a la sección de la palabra de Dios para este día jueves 12 de octubre. Comenzamos a leer un nuevo profeta y el último profeta. No habrá más. A partir de este profeta Malaquías va a caer lo que conocemos como el silencio profético. 400 años que no hay profetas en Israel. La lectura nos va a ubicar precisamente en ese contexto de un pueblo cansado. Un pueblo cansado de promesas,
y que nada le funciona. Y el profeta Malaquías, que es un profeta anónimo, Malaquías significa mensajero de Dios, pero es un nombre anónimo, no es un Isaías, un Jeremías, un Amós, un Oseas, que tienen nombre propio. No es Jonás, un personaje, no una persona, sino un profeta, pero en aquella figura literaria que se llama pseudonimia. Se usa un seudónimo, como nuestros autores. Hay autores que tienen nombre propio, pero usan, por ejemplo, Tepemechín, etc. Más o menos esta es la figura. Aquí se usa un seudónimo Malaquías. Malaquías 3, del 13 al 20, dice lo siguiente: sus discursos son arrogantes contra mí, oráculo del Señor. Ustedes objetan, ¿cómo es que hablamos arrogantemente? Porque dicen, no vale la pena servir al Señor. ¿Qué sacamos con guardar sus mandamientos? ¿Para qué andamos enlutados en presencia del Señor de los ejércitos? Al contrario, nos parecen dichosos los malvados, a los impíos les va bien, tientan a Dios y quedan impunes. Entonces, los hombres religiosos hablaron entre sí. El Señor atendió y los escuchó. Ante él se escribía un libro de memorias a favor de los hombres religiosos que honran su nombre. Me pertenecen, dice el Señor de los ejércitos, como bien propio, el día que yo preparo. Me compadeceré de ellos, como un padre se compadece del hijo que los sirve. Entonces verán la diferencia entre justos e impíos, entre los que sirven a Dios y los que no lo sirven, porque miren, que llega el día ardiente como un horno. Malvados y perversos serán la paja, y los quemaré el día que ha de venir, dice el Señor de los ejércitos, y no quedará de ellos ni rama ni raíz. Pero los que honren mi nombre, los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Malaquías, les decía, un profeta, el último profeta del Antiguo Testamento. El próximo profeta será Juan el Bautista. 400 años de silencio. Dios también se cansa. La historia de Israel descansa en un incumplimiento de parte del pueblo. Dios cumplió, el pueblo no cumplió. Anoche estudiábamos allá en Jardines de Colón, en esas clases que tenemos los miércoles, cómo la historia del pueblo de Israel tuvo un sistema político bello, un sistema político querido por Dios. Dios le dijo al pueblo, quiero que ustedes sean mi pueblo, para que sean ejemplo, testimonio de todos los pueblos, que todos los pueblos miren cómo son ustedes. El pueblo tenía un muy bonito, muy práctico, muy útil sistema político que fue el sistema de los jueces. Pero el pueblo le dio la vuelta a la medalla. Y en vez de ser ejemplo para todos los pueblos, ellos copiaron los sistemas políticos que tenían los otros pueblos. Queremos un rey. Samuel dice, no es ese el camino. Queremos un rey. Samuel se queja con Dios y Dios le dice a Samuel, no, Samuel, no te desprecian a ti. Samuel es el último de los jueces y el primero de los profetas de la era profética. No te desprecian a ti, Samuel, me desprecian a mí. Porque cuando ellos tienen jueces, yo soy el rey. Cuando ellos tienen reyes, a mí ya no me necesitan. Por eso Dios, cuando ellos tienen reyes, les envía profetas, para que el profeta les hable en nombre de Dios. Y hoy se termina el periodo que Dios le manda profetas. ¿Por qué? En el año 722
como el pueblo se había dividido en dos, reino del norte y reino del sur, el reino del norte Israel con su capital Samaria, 722 a.C., Sennacherib y el imperio de Asiria destruye el reino del norte. Se dispersaron los samaritanos, los israelitas. Quedó el reino del sur, Judá y Leví, 2 tribus nada más. Pero en el año 580, otra destrucción. Ahora fue Babilonia el que destruyó el reino del sur. Año 538, Dios permite, gracias al emperador Ciro, permite que el pueblo reconstruya Jerusalén. Y hoy, con el Jerusalén reconstruido, aparece el profeta Malaquías. Es por gusto, ustedes no entienden. Ese culto que hacen no es sincero. Ese culto no sirve al pueblo. Ese culto lo están haciendo para vivir ustedes. Y ahí va a ser la última palabra del profeta Malaquías y de todos los profetas, hasta que venga Juan el Bautista. Con razón, Jesús en Mateo 23 le va a decir: ay de ustedes, fariseos, escribas, hipócritas, porque el culto es un culto vacío. Esta es la base del profeta Malaquías. Lo vamos a seguir estudiando. El evangelio de hoy, en continuación con la lectura de ayer, estamos en el capítulo 11 de Lucas, versículos del 5 al 13, dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Qué decíamos ayer? El Padre Nuestro es una oración. Enséñanos a orar. Y más que una fórmula, más que un método de oración, Jesús en Lucas lo que nos presenta es: ustedes no llamen a Dios Shaddai, Elohim, Señor de los ejércitos. No. Díganle papá y pídanle. Pero primero reconozcan que Él es el soberano. Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Pidan el pan del mañana. Pidan el perdón de los pecados. Pidan no caer en la tentación. Se acabó, porque es su papá. Y si ustedes, que son malos, le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre les dará el Espíritu Santo? Quiero que cotejemos, partir en 2 partes el Evangelio de hoy. La primera, el amigo inoportuno. Cuando ustedes oren, tomen en cuenta esta parábola.
Si alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche y le pide 3 panes porque ha llegado un amigo de visita y no tiene nada que ofrecerle, es la primera parte. El amigo inoportuno. El rito judío dice: a la hora de acostarse se cierra la puerta y ya no se abre hasta que salga el sol. Mis hijos y yo ya estamos acostados, la puerta está cerrada. La ley dice, la tradición, la norma judía dice: la puerta se cerró, ya no se abre. Pero el amigo no le puede quedar mal al otro amigo que ha llegado de viaje y no tiene nada que ofrecerle. Va a insistir: ábreme la puerta, préstame 3 panes. El amigo que está dentro rompe el rito, la puerta está cerrada, y aunque sea por molestia, para que deje de molestar, abre la puerta, le da cuanto él quiere y cierra la puerta y se va a dormir. Así funciona el método judío. Se cerró la puerta, pero mira, tengo una necesidad, déjame en paz, ya está cerrado, ayúdame por favor, no tengo a nadie a quien molestar. Y el tipo va a abrir la puerta, le da cuanto quiere, 3 panes y más que necesite, para que lo deje en paz. Esta es la parte humana que manda la ley. ¿Y Dios? ¿Y cómo es Dios? Si ustedes, que son malos, le dan cosas buenas a sus hijos, no le dan cosas malas, ¿cómo van a creer ustedes? Y esto es Lucas, en la segunda parte ya del Evangelio. Si ustedes, que son malos, dan cosas buenas a sus hijos, entonces, cuanto más el Padre les dará el Espíritu. Quiero que desmenucemos esta expresión. Yo sé que muchos de ustedes, al año 2023, todavía siguen creyendo que Dios los castiga. Hay mucha gente que cree eso. Dicen algunos todavía que Dios aprieta pero no ahorca. No, Dios ni aprieta ni ahorca. Dios da cosas buenas. Lo que pasa es que nosotros y nosotras somos los culpables de que pasen cosas malas. Allá está la guerra entre Israel y la Franja de Gaza. Fueron miles de misiles, de bombas que cayeron al lado de Israel. Violaron todo el sistema de seguridad. ¿Cómo? No lo sabemos. Jamás, llamado un cuerpo y ejército y gobierno terrorista, porque infunde terror, esa es su definición, atacó a Israel. Ahora Israel está todos los días bombardeando, se dicen las cifras, con 50 aviones, donde hay una sospecha de que hay un miliciano de Hamas, bombardean toda la zona. Esto es Israel. Asesino, ese es Israel. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, esa guerra no la manda Dios. Esa guerra la creamos nosotros y nosotras. Allá va Estados Unidos con portaavión y con todo un contingente de ataque aéreo. Sabe que jamás no lo puede enfrentar por tierra, por infantería. 50 aviones destruyendo todo la Franja de Gaza. Quieren borrar la Franja de Gaza. 2 millones de personas. ¿Cuántos están muriendo? Los medios gringos, los medios europeos dicen 850 muertos. ¿Ustedes creen que 50 aviones bombardeando por 4 días va a producir 850 muertos? Bombardeando. ¿Cuántas bombas lleva un avión? ¿Cuántas bombas? Es decir, si ustedes, que son malos, ustedes que provocan la guerra, y si un hijo le pide un pan, ¿le va a dar una piedra? Y si le pide un huevo, ¿le va a dar una serpiente, un escorpión?
Y si le pide un pescado, ¿le va a dar una serpiente? Ustedes que son malos, le dan cosas buenas a sus hijos. Pero como ayer estudiamos, ustedes a Dios le han llamado Padre, llámenle Padre. Si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, el Padre que es bueno, ¿qué les va a dar a ustedes? ¿Les va a dar un pan? ¿Les va a dar un pescado? ¿Les va a dar un huevo? No, hombre, le va a dar el Espíritu. Le va a dar el Espíritu Santo. Lucas, que es el Evangelio por excelencia, que habla del Espíritu. Recuerde que Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, habla de la venida del Espíritu Santo. Y narra todo lo que provoca el Espíritu Santo. A Dios no se le pide un huevo. A Dios no se le pide un pescado. A Dios no se le pide un pan. Ese es trabajo de nosotros. Ganarnos el pan, el pescado, el huevo. Ese es trabajo de nosotros. A Dios se le pide el Espíritu Santo. Señor, dame pan. Trabajad. Señor, trabajad. Si tenemos buenas las manos, tenemos inteligencia, buenos ojos, para eso está la escuela, la universidad. Trabajad. A Dios se le pide el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, yo no voy a provocar nunca una guerra. Yo no voy a provocar nunca un mal. Cuando tengo el Espíritu, yo me convierto en verdadero hijo de Dios. ¿Qué le pide usted a Dios? ¿Un trabajo? Magnífico. Pide el Espíritu. Pidamos el Espíritu. Si es nuestro papá, Él no es malo, Él es bueno. Nos va a dar el Espíritu. ¿Cree que el ejército de Hamás le pide el Espíritu a Dios? ¿Cree que Israel le pide el Espíritu de Dios? No. Israel le pide a Estados Unidos que le mande 7,000 millones en armas. Todos los años son miles de millones en armas que manda Estados Unidos a Israel. Jamás tiene el apoyo de Irán, etc. Nadie le pide el Espíritu de Dios al Padre. Por eso estamos en guerra. Por eso estamos en miseria. En Guatemala, ¿usted cree que la señora Consuelo Porras, Currichichi y toda su compañía, ¿usted cree que le piden el Espíritu? No, 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 no. Ellos quieren defender sus intereses. Y ahí está el pueblo en pie de lucha. Admirable Guatemala. Y ojalá el Espíritu de Dios acompañe a Guatemala con esos humildes campesinos que día y noche están protestando. Ayer cerraron ya la primera presa hidroeléctrica. La presión va a ir aumentando. O renuncian o seguimos en paro. Dios bendiga a Guatemala. Dios bendiga a Palestina. Dios bendiga a todos los pueblos que sufren la maldad de los que no piden el Espíritu de Dios. Bendiciones para todos y para todas.